vamos a ver, creo que tampoco se puede decir que un ministro de verdad, desgraciadamente, muy importante para la cultura. ¿Vale? Entonces estaba diciendo que con respecto a la UCD, yo creo que el más importante es Pío Cabanillas, es decir, lo que, digamos, empieza el primer Ministerio de Cultura en España, que antes no Sí, hubo ningún Ministerio de Cultura. Y después los siguientes ministros se van, es decir, hay ministros cada año, o sea, hasta el 82, cuando llegan los socialistas, que con Javier Solana, que será ministro del 82 hasta el 88. sí, Y entonces sí que hay una inversión mayor en cultura, hay, digamos, un cambio sobre todo en infraestructura cultural, sí, pero tampoco hay que dimensionar, es decir, que la cultura para los distintos gobiernos siempre ha sido como algo a nivel económico secundario. sí, exacto. Después es cierto que en los años de transición la imagen y sobre todo el mundo de las bellas artes Sí, fueron centrales para construir una nueva imagen democrática. claro. Entonces, por un lado hay la cuestión de la política cultural en el ejército, Sí, a nivel militar, que en el libro hablo de algunos ejemplos, ¿no? sí, De actividades que promocionaron como el Ministerio de Cultura con el ejército. Pero sin embargo, eso es todavía un tema tampoco muy explorado. Es decir, que la cuestión del ejército durante la transición era algo de verdad muy delicada. No sé si claro. también porque estoy hablando con mi acento italiano. Entonces, a ver, hubo algunos contactos entre el Ministerio de Cultura y del Ejército, algunas actividades me parece como de pintura o algo así, pero tampoco es verdad que hubo mucho. En cambio, el tema de los teleclubs es distinto porque fue una idea de ya Fraga. todavía en los años del tardofranquismo de Fraga, que yo creo que eso es bastante interesante y tampoco muy estudiado, es decir, que crean en los pequeños pueblos españoles estos lugares de encuentros para los ciudadanos para ver la televisión y también el Ministerio de Información y Turismo realizaba unos programas para que la gente pudiese verlo en los teleclubs. Y Sí, también en el libro podéis ver unas fotos preciosas del archivo, que en Alcalá sí, hay los diarios de esos teleclubs, la gente se encontraba, miraba la televisión, pero también hacían otras actividades. Porque por Fraga, por primera vez, digamos, durante el tardofranquismo, digamos, se da cuenta de cómo la comunicación, la televisión en concreto, tenía que ser algo central para transmitir al resto de Europa que era democrática una imagen distinta de España, que en cambio seguía siendo una dictadura. Entonces, de forma estratégica, utiliza la televisión y los medios de comunicación para dar esta imagen de una España que era distinta, pero sin embargo en la que la gente podía vivir bien, que es la campaña de los pennies diferentes, ¿no? claro, sí, Y del turismo. Y hay que decir que el primer ministro de Cultura de la Democracia, Pío Cabanillas, fue digamos, la mano derecha de Fraga, es decir, se formó en estos años de la política del Ministerio de Información y Turismo de Fraga. Y eso sí, es muy importante porque de alguna forma mi teoría es que hay una continuidad, es sí, decir, tratar de utilizar la cultura para crear la marca España, sí. ¿vale? Spain is different, sí, Eso. Porque en esos años también Fraga,
da particular importancia al turismo, porque está claro que España era algo un poco raro, porque por un lado era una dictadura, por el otro lado en los años 60 empieza el turismo de masa a partir de los otros países europeos, que también hubo un efecto porque esta gente, alemanes, suecos, llegaban de países mucho más avanzados con respecto a los derechos democráticos y traían sus experiencias a España, ¿no? Sí. Y en cambio los teleclubs era como una forma de traer la modernidad de la televisión en los pueblos, pero siempre controlándola, porque hay que decir que seguía siendo una dictadura que aunque utilizaba las herramientas de la sociología sobre la comunicación europea, la utilizaba para los fines de la dictadura, es decir, que no querían de ninguna forma una apertura en sentido democrático. Buena pregunta, es decir, que hay que decir que en los años de transición hubo un aumento de las movilizaciones sociales, es decir, por parte de las mujeres, por ejemplo, con los movimientos feministas, pero también el movimiento vecinal creció mucho. Una de las peticiones de estos movimientos sociales era la infraestructura cultural, porque España no tenía casi bibliotecas, no tenía auditorium, no tenía la infraestructura básica para que la gente pudiera acceder, toda la gente, no solo los niveles más altos de la sociedad, a los productos culturales. Entonces, mi idea es que también a partir de abajo, las peticiones, sobre todo los movimientos vecinales de las asociaciones de vecinos, ha sido fundamental para el mejoramiento y después en los años socialistas el aumento de la inversión en cultura. Y también hay que decir que el verdadero cambio empieza con los primeros ayuntamientos democráticos después de las primeras elecciones democráticas municipales de 1979, cuando, por ejemplo, Madrid, el nuevo alcalde de Madrid, Tierno Galván, empieza una actividad de remodelación de la política cultural de la ciudad central, pero también en otros ayuntamientos de izquierda, porque eran ayuntamientos sobre todo de coalición entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, empiezan a, digamos, cambiar la imagen de las ciudades, a entender cómo las actividades culturales podían ser un elemento para dar, entre comillas, mayor felicidad, bienestar a la ciudadanía. Sobre la transición siempre se habían enfocado sobre los distintos actores políticos, los distintos partidos, o por ejemplo el rey, el ejército, pero no habían considerado cuánto también la cultura a nivel social, a nivel de la ciudadanía, ha sido un elemento que también ha contribuido de forma fundamental a crear una nueva imagen democrática de España hacia el exterior, pero también hacia el interior. En estos últimos años los gobiernos de Rajoy, creo que desgraciadamente han sido años de retroceso, digamos, en inversión cultural, como se puede ver, y también después de años, digamos que España a nivel cultural, hasta antes de la crisis, digamos, era uno de los países que más inversiones ha puesto en cultura. Por ejemplo, hay solo que ver
los grandes museos que después pueden gustar o menos, que en España han nacido a partir de los años 80, a partir del Museo Reina Sofía, en Valencia, el Guggenheim en Bilbao, etcétera, pero digamos en los últimos años, es decir, hay como una inversión de tendencia en la cual ya la cultura es algo totalmente secundario. De hecho, yo creo que el nuevo gobierno, si cambia, que tengo dudas, tendría que otra vez que pensar en las políticas culturales como un elemento alternativo para superar las crisis económicas también, Sí. o para crear cohesión en la sociedad. Como, Creo que sí, que ha cambiado mucho, es decir, con la crisis, antes, desde, por ejemplo, Italia, España parecía un país y de hecho la imagen de la transición era algo espectacular, es decir, un país que a partir muy retrasado y poco moderno, que había crecido de forma rapidísima a partir del final de los años 70, en los años 80, que había crecido de forma espectacular. Y también hubo un momento casi que parecía que España pudiese superar, por ejemplo, Italia, que digamos a nivel económico. Pero después con la crisis, toda la imagen de modernidad ya se ha, digamos, convertido, se ha cambiado. Y entonces lo que ahora, digamos, de la imagen de España más llega, digamos, es por un lado las reacciones a la crisis, también como un país, que ha vivido una crisis muy gorda, digamos, y por el otro, el otro gran fenómeno que, digamos, ha interesado los otros países europeos, yo creo que es el nacimiento, el 11M, toda la protesta, si Podemos, que era el otro, digamos, fenómeno sobre el cual, por ejemplo, en los periódicos italianos más, del cual se ha más hablado en el último año. También en relación, por ejemplo, con Grecia, como a lo mejor una forma distinta de reaccionar a la crisis. Bueno, en España, en Italia también, es verdad que hay un problema con el patriotismo, es decir, pero creo que menos que en España. En España todo el problema de la idea de España, de la nación española con respecto a todos los demás nacionalismos, a partir, por ejemplo, ahora también otro tema fundamental del cual se habla mucho, por ejemplo, en la prensa italiana, que es la que conozco más, es la cuestión de Cataluña. También a menudo extremizando, por ejemplo, parecía que según los periódicos italianos, que claro no conocen bien de verdad la situación española, parecía casi que Cataluña iba a separarse definitivamente. Y de hecho, la otra cuestión central de la cual se habla en los periódicos es Cataluña y por qué Cataluña quiere separarse, por ejemplo. Yeah. Bueno, en España es evidente que hay una cuestión abierta sobre la idea del nacionalismo español, que llega directamente del franquismo, que después en los años de transición, otro elemento cultural fundamental ha sido el resurgimiento de los movimientos regionales, de las culturas regionales, las fiestas locales, y como reacción al nacionalismo españolista del franquismo, como casi rechazo a España porque Franco había utilizado la idea de España como un elemento, digamos,
de consolidación de la dictadura nacional católica española. En cambio, de hecho, los años de transición a nivel cultural son años en los cuales hay un redescubrimiento de las realidades culturales locales. En Italia la situación es un poco distinta, a lo mejor menos que hay grandes diferencias entre el norte y el sur y también más localismo, es decir, es muy importante la ciudad, la provincia, digamos, y menos que las regiones como aquí en España, pero desde estas perspectivas son muy distintos. Yo creo que España gusta mucho a Italia, es decir, como creo que España a los españoles gusta mucho Italia, es decir, a ver, parece, aunque la mayoría de los italianos tienen una idea turística, digamos, de España y a la gente, de hecho, el turismo que ha sido, como he explicado antes, un elemento fundamental en la construcción de la imagen de España, ve a España como un país de fiesta, mucho. Sí. Lo que la gente cuando piensa voy a España voy como un lugar de mucha fiesta, de alguna forma siguen algunos de los estereotipos creados por los viajeros románticos del siglo XIX que representaban a España como un país pasional, donde había sentimientos, emociones extremas y de alguna forma en Italia sigue esa imagen, por ejemplo, en las películas. Pero yo creo que no solo en Italia, por ejemplo, yo que sé, en la película de Woody Allen, Vicky, Cristina, y Barcelona, no me recuerdo el título exacto, pero donde hay esta imagen muy pasional de España, de emociones fuertes. Sigue fuerte también la idea que ha sido un país que se ha modernizado de forma rápida y entonces también con algunos contrastes, digamos, porque cuando hay un pasaje rápido de una situación a la otra, también hay contrastes fuertes. Pero también hay que decir que siempre los italianos con los españoles se han visto como unos primos, aunque tengan muchas diferencias los dos países. A ver, creo que depende mucho de qué parte de España. Es decir, que en España hay muchas realidades distintas. Es decir, Madrid es muy abierta y industrial. No, España tampoco es un país muy industrial, es más un país terciario. Pero hay otros lugares que en cambio, es decir, el pueblo español digamos, no es muy avanzado. Entonces depende de qué hablamos, porque sí que Madrid es mucho más abierta que muchas ciudades italianas, por ejemplo, también en las actitudes de la gente con respecto, por ejemplo, a la homosexualidad o a los derechos de la gente. Y que en cambio en Italia, por ejemplo, la cuestión de la homosexualidad es un tema de retraso increíble. Entonces depende mucho de los aspectos. Yeah. El PP, el que va a ganar, es cierto, como dicen los sondeos, el PP con Ciudadanos, creo que. Y después hay que ver lo fundamental será lo que pasará al Partido Socialista, que a ver si Podemos lo vas a superar o no. Pero evidente que será otro gobierno.
claro, con no mayoría absoluta como antes del Partido Popular. Entonces, una continuidad, yo creo. Porque, porque, porque fui, pues hice un Erasmus a Sí, Valencia y entonces empecé a interesarme antes, digamos, a través, hice una tesina sobre el final de la dictadura franquista y sobre todo cómo el país había representado el franquismo en los años de cambio del Partido Socialista de Felipe González a Aznar. Y después empecé el doctorado trabajando sobre este tema. Pero la verdad es que me encanta la cultura española, me encanta la historia española, que me parece una historia representativa del siglo XX de Europa, y también sobre todo esta capacidad de España para cambiar. También en los años de la Segunda República, por ejemplo, hay unos cambios de verdad importantes con respecto también a otros países europeos. Es decir, la Segunda República era muy avanzada con respecto, por ejemplo, a Italia. Y entonces me fascina, digamos, esta capacidad de cambio que tiene ese país.